jueves 21 de abril. Ya nos estamos acercando al Día Nacional de los Ayuntamientos que se celebra cada 24 de abril. Así que este domingo tenemos una celebración más del Día de los Ayuntamientos. Pero hoy en Agenda Municipal, más que entrevistar un alcalde o una de las instituciones que trabajan en el ámbito local o ONG, hemos querido hablar del municipio, pero el municipio en cifras, sobre las estadísticas municipales. Y qué mejor que conversar con uno de los actores de primer nivel en la Oficina Nacional de Estadística. Hoy vamos a conversar con Luis Madera, hablar del porqué de la importancia de las estadísticas municipales y esa otra mirada de los municipios en cifras. Luis, muchísimas gracias por estar en Agenda Municipal. Buenos días y muchas gracias por invitarnos. En nombre de la Oficina Estadística y el mío propio, pues muchas gracias por permitirnos venir a conversar un rato sobre las importantes informaciones estadísticas que se poseen con relación a los municipios. Cuando hablamos de los municipios, la gente piensa en recogida de basura y piensa en muchísimas otras cosas. Pero para poder tomar decisiones o establecer políticas públicas, se necesita tener datos. Efectivamente. Ayúdanos hoy a entender los municipios con esa mirada estadística. Fíjate, mira, la mayoría de las políticas públicas se toman a nivel de los municipios. Entonces, no es justo que para tomar medidas a nivel de municipios o distritos municipales se utilicen informaciones estadísticas a nivel nacional. Primero porque la realidad nacional no necesariamente coincide con la realidad de los municipios. El nivel de pobreza de Santo Domingo posiblemente no es el mismo nivel de pobreza de Comendador en Elías Piña. Los niveles, por ejemplo, el tipo de producción que se realiza en Santiago no es el mismo tipo de producción que se realiza, por decir, en Juncalito. De manera que es importante contener información a nivel del municipio. Por ejemplo, si quisiésemos, imagínate que algún alcalde o algún tomador de decisión quiere hacer un plan de desarrollo de empleos, pongamos en Juncalito, Santiago. Si nada más cuenta con la información a nivel nacional, va a tener que el 51% de la población, casi el 51% es hombre, el 49% es mujer. Es decir, bueno, si voy a crear 1000 empleos, voy a crear 505 empleos para hombres y 495 para mujeres. Digo, si es que tiene datos, si porque tiene la experiencia datos a nivel dice que nacional. toman decisiones en el imaginario. Claro. E imagínate que un asesor le dice, no, pero yo tengo datos de Santiago como tal. En Santiago es al revés, el 51% es mujer y el 49% hombre. Bueno, ahí ya estoy mejorando la política. Pero otro asesor le dice, no, pero yo tengo datos de Jánico. Y en Jánico el 53% es hombre y el 47% es mujer. Entonces ya ahí voy cambiando y digo, bueno, entonces son 530 empleos para hombres y 470 para mujeres. Pero viene otro y le dice, no, pero yo tengo datos de Juncalito. Y en Juncalito, en la realidad, de los 4.200 habitantes que hay en Juncalito, el 59% son hombres y el 41% son mujeres. Entonces, si hubiera tomado la información a nivel nacional, hubiera creado 500 empleos para mujeres y 500 para hombres, cuando Juncalito lo que necesita son 410 para mujeres y 590 para hombres. Entonces, si hubiera tomado la información nacional, voy a terminar desperdiciando mis recursos porque se me iban a quedar 90 hombres sin empleo y se me iban a quedar 90 empleos para mujeres sin tener quien los ocupara. Entonces, es una ilustración de la importancia de que haya información al nivel del municipio, si es al nivel del municipio que se va a tomar la decisión. O sea, que podemos sacar una primera reflexión de tus palabras. Claro. Primero, no es lo mismo las estadísticas nacionales que las estadísticas municipales o locales. Evidentemente. Son realidades distintas. Totalmente. Segundo, una buena política o una buena acción que quiera tomar una autoridad puede ser buena, pero si no está basada en datos específicos de su territorio, puede ser no efectiva. Exactamente, es así. Entonces, en ese caso es muy importante contar con el apoyo de las mismas autoridades municipales en el desarrollo de sus unidades de estadística, unidades de planificación en los ayuntamientos y en las direcciones municipales. Porque entonces, cuando tú quieres, a veces tú dices, bueno, ¿y por qué es que no hay mucha información a nivel municipal? Esa era la pregunta, la siguiente pregunta que te iba a hacer. Estamos hablando de la importancia de tener información, pero ¿realmente cuenta nuestro país con información sobre los municipios? Mira, la información cuesta, eso es lo importante, lo primero que hay que decir. Cada vez que hay que hacer un levantamiento de información intencional, como una encuesta o un censo, hay que erogar muchos recursos. Un censo de población te cuesta 1.000 millones de pesos. Una encuesta cualquiera a nivel nacional te cuesta 50, 60, 70 millones de pesos.
y las encuestas no tienen representatividad a nivel municipal porque no alcanza la muestra. Entonces, O sea que vamos a decir que el muestreo de una encuesta usualmente más que municipal es provincial. en el mejor de los casos, a veces nada más regional, porque si lo quisiéramos a nivel municipal, se puede a nivel municipal, pero habría que multiplicar la muestra y por tanto multiplicar los recursos que se necesitan para el levantamiento. Entonces, en términos de levantamientos intencionales, el ideal para tener información municipal es el censo, pero el censo te cuesta lo que no tiene en un año posiblemente un municipio para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el censo se hace cada 10 años y entonces la población tendría que esperar 10 años para poder renovar sus informaciones. Entonces, en ese caso, dirá, bueno, entonces esa es la única salida. No, hay otra salida. Hay una salida más fácil, más sensata, que es utilizar los registros administrativos de los ayuntamientos. Que cuando hablamos de usar los registros administrativos nos referimos a todas las transacciones que el ayuntamiento o los ciudadanos del municipio tienen que realizar y que por alguna razón se registran y pueden ser utilizados como estadística. Por ejemplo, el pago de la recogida de basuras. Eso se registra, ¿verdad? Porque tú pagas una factura, esa factura tiene que registrarse en algún sistema informático o manual y eso guarda un registro. Ese registro histórico se puede convertir en estadísticas para planificar el año que viene la recogida de basura. No, pero antes de que nos metamos entremos a profundidad a ese tema que me interesa, lógicamente, te quiero hacer una pregunta obligada. Yo creo que el 80% de los alcaldes se quejan de que el censo no fue justo a la hora de reflejar la cantidad de habitantes en sus territorios, lo cual tú dices, bueno, ¿y por qué se quejan? Bueno, se quejan porque uno de los indicadores para la transferencia de recursos es la cantidad de población. Entonces muchos dicen que reciben menos recursos porque el censo les refleja que tienen menos de lo que es. ¿Eso es así o no? Mira, el censo es una foto de una realidad. Cada municipio, cada persona tiene una percepción de lo que existe. Eso se parece a las estadísticas económicas, donde uno habla, por ejemplo, de la inflación y mide la inflación promedio. Sin embargo, cada quien en su bolsillo tiene una inflación. ¿De acuerdo? Entonces cada quien piensa que tiene su realidad. Sin embargo, el censo toma una fotografía en el momento del tiempo. Y el censo se hizo con una rigurosidad que se trató de contar a todas las personas que existían en ese momento. De hecho, fue un levantamiento censal que en términos internacionales tuvo una cobertura de las que se consideran muy buenas, o sea, una cobertura de cerca del 93%, de manera que lo que había en ese momento, en esos 7 días del censo, se contó en cada uno de los ayuntamientos. O sea, duró 7 días hacer el censo. El levantamiento se hizo esta vez en una semana, el último censo del 2010 se hizo en una semana, y todas las personas que estaban que por derecho vivían en esas localidades, fueron contadas en ese levantamiento. O sea, que quizás la segunda reflexión que deberíamos hacer de tus palabras es que cuando se hagan censos, los ayuntamientos debieran apoyar de manera decidida para que realmente pueda salir todo lo que hay en un territorio. De hecho, y no ser actores, se está haciendo el censo, o sea, les afecta a un territorio. Claro. Cuando el censo no sale como es, aunque este ha salido muy bien. Es así, y la ONU tiene la conciencia de eso, o sea, tenemos conciencia de que cuando hacemos nuestros números, no hacemos números por un ejercicio puramente teórico, ni mucho menos, o sea, son números que reflejan realidades y que luego influyen en temas económicos y sociales, como es el caso de los fondos para los ayuntamientos. Pero incluso te diría que una de las medidas que se tomó fue que las personas que levantaron el censo se trató de que fueran personas de las mismas comunidades, es decir, en Juncalito, quienes laboraron en el censo, en la mayoría de lo posible, fueron gente que vivían ahí, de manera que además de la cartografía que teníamos, su conocimiento del área les permitiera conocer y identificar lo que había realmente en la provincia. Bueno, de hecho estamos viendo en pantalla algo que me encanta, dice, ¿qué pasa si tratamos a todos los municipios como si fueran iguales, entre sí o al país o a su provincia? Porque tú nos has manifestado que cada municipio, cada territorio, cada distrito municipal inclusive, tiene su propia realidad. Efectivamente. Vamos a buscar un municipio al azar, por ejemplo, Azua, y voy a seleccionar Azua porque Azua, el alcalde actual es el presidente de la Federación Dominicana de Municipios. Entonces vamos a seleccionar a Azua. Cuando hablamos de Azua, a nivel de números, ¿de qué estamos hablando?
Primero te voy a comentar qué tenemos de ASUA, cómo hacemos con los municipios. Te Ok. decía ahorita en uno de los puntos que tocábamos que hay dos opciones en general a nivel municipal. Usar información de los censos y usar información de los registros administrativos. Los censos son muy caros, son muy buenos pero muy caros, por lo tanto se hacen cada 10 años los registros. Cada vez que alguien paga la basura, se registra. Entonces es un registro continuo. De manera que en general vamos a tener información a ese nivel. Pero porque ahora me has dicho de los registros, pero realmente la percepción que hay es que muchos de los ayuntamientos, entre que no tienen conexión a internet, en que lamentablemente todavía hay ayuntamientos que ni siquiera una computadora tienen, que todavía están con las maquinitas y dos deditos, ¿cómo entonces podemos tener registros confiables en los municipios? Porque quizá en el distrito, Santiago, municipios cabeceras de provincia, sabemos que sí, incluso con personal calificado. Pero quizás me voy, no sé, a Pedernales, ¿tienen forma de tener esos registros confiables? Definitivamente hay que hacer una inversión, hay que invertir. Hay maneras, ¿verdad? Hay maneras, porque hoy hacemos las estadísticas en computadora, pero antes las estadísticas se hacían sin existir las computadoras, manualmente todo, entonces en el otro momento también se podía. Pero ayuda obviamente a tener una inversión en tecnología, en recursos, una priorización de lo que es la información estadística en los ayuntamientos para poder conseguir mejor los registros. Existen registros administrativos que se obtienen, incluso hay registros de los ayuntamientos que no se consiguen en los ayuntamientos, por ejemplo. La ONE tiene el registro y lleva el histórico de las finanzas municipales, los ingresos de los municipios y los egresos de los municipios. Antes los levantábamos yendo con nuestro personal a cada uno de los municipios y por lo general el 35% de los ayuntamientos no nos reportaban a tiempo la información para poder publicarla. Entonces de 155 municipios que había un momento, tú reportabas información de 100, 110 nada más. Entonces, ¿qué decidimos? Seguir el registro, su trayectoria, y decíamos, ¿dónde termina ese registro? En la Contraloría de la República. Pues entonces, en lugar de ir a cada uno de los municipios, vamos a la Contraloría, porque en algún momento ese registro tiene que llegar allá por obligación legal, y entonces lo tomamos allá. Eso ha mejorado. Cogieron el atajo. Exacto. Cogimos el embudo y agarramos el agua ahí bajando ya, ¿verdad? Cogimos los peces ahí en el arroyo. Bueno, quizás también por desconocimiento. Quizás los ayuntamientos no entienden, y es otra de las reflexiones que tenemos que hacer aquí hoy, que las autoridades y el personal que trabaja en los ayuntamientos entiendan que contar con información de un municipio es importante. No solo para colocarle en la página, que nunca la actualizan, sino para que la manden a la Oficina Nacional de Estadística, que realmente es la entidad que procesa con rigurosidad técnica estos datos. Y para que ellos tomen decisiones, porque al final la ONE no es un fin en sí misma. La ONE es un organismo que es un medio, porque la estadística es un medio para que ellos tomen decisiones. Tener información sobre sus finanzas municipales, tener información sobre la recogida de basura, tener información sobre el manejo de los mataderos, tener información sobre servicios de agua y demás en el municipio, es para que ellos tomen decisiones. Si ellos no la usan la información para tomar decisiones, no tiene sentido la información. Entonces, o sea que la ONE es una de las entidades importantes para el ámbito local, que era algo que quizás la gente no sabe. Es así, de hecho la ONE en ese sentido se ha preocupado, no todo el mundo sabe que nosotros tenemos 30 oficinas provinciales, la ONE está en todas las provincias y desde la cabecera de la provincia trabaja con los municipios. Reconozco que yo no lo sabía. Exactamente. Por ejemplo, nosotros hacemos las estadísticas y los registros de los hechos civiles, o sea, del registro civil, de nacimientos, de funciones, matrimonios y divorcios, y eso lo recogemos en las oficinas del registro civil, en cada uno de los municipios para poder tener la información. Y eso lo hace un personal que se desplaza desde el municipio cabecera hasta todos los municipios y registra total de nacimientos, total de defunciones, matrimonios y divorcios, tomado directamente del registro administrativo. Yo no tengo que ir necesariamente a hacer una encuesta para saber cantidad de nacimientos o defunciones, si tengo el registro de la totalidad y se hace de manera gratuita. Porque esa es la riqueza principal del registro administrativo y la ventaja sobre otras fuentes, y es lo barato que sale. Tú tienes obligatoriamente que registrar cuando pagas la basura. Entonces yo no te estoy pidiendo que hagas... Si es que la pagan. Si es que la paga. Entonces yo no te estoy pidiendo que hagas un registro, que hagas un esfuerzo extra. Es sencillamente que me prestes eso que tú tienes anotado ahí y yo lo voy a convertir con un proceso en estadística útil para tu toma de decisiones. Entonces vamos a ASUA. Basado en los registros administrativos de ASUA y conociendo que tenemos un alcalde responsable en ASUA, ¿qué información tenemos de ASUA? Fíjate, de ASUA hay información del censo y hay información de los registros administrativos.
De hecho, la ONE ha hecho un esfuerzo interesante sobre la estadística municipal, y es que ha tomado todas las fuentes que existan de datos municipales y los ha condensado, los ha reunido en diferentes productos que se enmarcan dentro de lo que son las estadísticas territoriales. Entre ellos podemos mencionar a Tu Municipio en Cifras. Ese documento, Tu Municipio en Cifras, entonces tiene un recuento de todos los indicadores que aparecen a nivel local y se lo ponen ahí a la gente. No, pero vamos a repetirlo. Señores, hay un documento que se llama Tu Municipio en Cifras. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ese documento se encuentra en la página de la ONE, que es una página que ha sido remozada en los últimos meses para que tenga más claridad y más facilidad para los usuarios utilizarla. Entran a estadísticas, entran a la parte que tiene que ver con estadísticas territoriales, y ahí le va a aparecer todo un sistema que tiene el CIET Web, que es un programa solamente para estadísticas territoriales, y entre los productos que están ahí está Tu Municipio en Cifras. No, pero vamos a recomendarle, como hay tantos ahora candidatos, alcaldes, regidores, que hablan con tanta propiedad del municipio, recurran a la ONE en la página web para que encuentren Tu Municipio en Cifras y que puedan hablar con base, ¿verdad que sí? Es así, es así. Tenemos información en Tu Municipio en Cifras desde el 2010, que son las del censo, pero hay informaciones hasta el 2014 y 2015 que vienen de los registros administrativos, de manera que pueden entrar y conocer ahí la información de cada uno. Entonces, por ejemplo, si queremos información de Azua de Compostela, municipio cabecera de Azua, entonces usted entra, consigue Tu Municipio en Cifras ahí, y ahí va a tener bastante informaciones relativas a ese municipio. Por ejemplo, empezando por la población total. Tú me preguntabas por la población ahorita. Según el censo, en Azua habían 95.345 habitantes en ese municipio en el momento censal, que fue noviembre, diciembre del año 2010. Evidentemente eso ha crecido porque la población viene creciendo, entonces en 5 años eso debe haber crecido un 1 o un 2%, pero ya tiene una idea. Ese es el promedio más o menos, 1 o 2%. Sí, la población va creciendo en un 1 o un 2% anual, entonces ese ya tiene una idea de lo que va a tener hacia lo que va a tener que buscar cada uno de los alcaldes. Pero también se tiene esa población por sexo y por edad. El caso de Azua era una población todavía bastante joven, donde el grueso de la población se concentraba entre las personas de 5 a 19 años. Lo cual es importante también a la hora, tanto para la parte del proselitismo como para la parte de la política pública como tal. Claro, porque cuando se hizo el censo quizá había mucha gente todavía no votante, ahora lo son. Exacto, y para los planes municipales también, saber para qué necesito política, más para envejecientes, más para adultos mayores, más para jóvenes, para niños. Esa información también está muy detallada en los documentos de Tu Municipio en Cifras. De hecho, ahora que mencionas a la niñez, justamente todas las estancias infantiles que se están haciendo no fueron al azar. Hay datos estadísticos que se tomaron donde la población de niños y niñas era más vulnerable y se necesitaban más estas estancias infantiles. Exactamente, así es. Por ejemplo, tenemos que también para Azua, la tasa de analfabetismo, por ejemplo, en ese momento era de 19.1%. 19.1 de cada persona mayor de 15 años en Azua no sabían leer y escribir. Eso es un dato que está para el municipio, o sea, no tiene que tomar el dato nacional, sino el dato del municipio directamente. Y ese dato de analfabetismo entre las personas de 15 a 24 años era 7.6%. Por ejemplo, estamos poniéndolo en pantalla. Eso que vemos en pantalla, por ejemplo, tenemos que el 18.1% de la población de Azua estaba entre 0 a 14 años o mayores de 65 años. Eso es la carga que tienen las personas que trabajan, es decir, cuántas personas que no están en edad productiva por cada persona en edad productiva, que es un dato importante también en términos de seguridad social y de política pública. Claro. También tenemos ahí que... sí, porque de hecho los ayuntamientos, otra de los temas sensibles es la seguridad. De acuerdo. Entonces, saber estos datos de cuánta población tú tienes que deben estar en la seguridad social y demás es vital. Claro. Por ejemplo, el tema de la migración, tenemos que según el censo, ahí en ese dato que teníamos, 1.497 personas de las 93.000 que mencionábamos antes, eran personas que declararon haber nacido en otro país. Eso en términos de migración internacional, pero también está la inmigración interna, que es de la que no mucho se habla, pero es la más preocupante a título personal, yo diría. Porque por ejemplo, yo soy vegana. Yo soy santiaguero y vivo en la capital. O sea, estamos entre cibaeños. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en Azua también pasa lo mismo. De las 95.000 personas que se encontraron, 10.431 eran personas que no habían nacido en Azua. Entonces, el municipio tiene que prepararse, tiene que tener un planeamiento urbano suficiente para recibir esa cantidad de personas. Claro.
Mira, teníamos que en el censo... O quizás determinar por qué la gente de Asua se me va, por ejemplo, porque quizás no tenemos los servicios. Efectivamente, mira, en el censo 2002 teníamos que aproximadamente el 66% de la población era urbana y 34% rural. Sin embargo, en el censo del 2010 eso cambió y entonces teníamos ya el 60, ese que era 66 urbano aumentó a un 76% a nivel urbano, 75% a nivel urbano. Es decir, toda esa cantidad de gente que salió del campo y llegó a las ciudades. Entonces, Me imagino que aquí en el Distrito Nacional eso tiene que ser. ¿Están las ciudades preparadas para recibir esa cantidad de gente? Si no están preparadas, ¿qué hay que hacer para prepararse? Para eso les sirven las informaciones, para saber, para buscar ideas y soluciones de qué hacer para poder recibir esas personas que no se conviertan en cinturones de pobreza, que no se conviertan en una carga social y económica para la ciudad, sino que vengan a ser entes activos, productivos, que generen sus propios recursos y que generen recursos para el resto de la población. Pero ya que estamos entre cibaeños, vamos a buscar otro municipio y vamos para el Cibao. Y quizás no busquemos un municipio como Asua, que es grande, vámonos quizás a buscar un municipio más pequeño. Moca, por ejemplo, que está cerquita de Santiago y La Vega. Exacto, para dar información, por ejemplo, del Registro Nacional de Establecimientos, y ahí valga la cuña hacerle el registro, porque la gente casi no sabe que por primera vez el país cuenta con un levantamiento censal a nivel económico. Hasta ahora nunca se había hecho un levantamiento en terreno a nivel económico, de contar todos los establecimientos, todos los negocios, desde micro, pequeños, medianos y grandes a nivel nacional. De manera que ahora por municipio y hasta el interior de los municipios podemos conocer cuántos negocios hay, cuántas polleras, cuántos mataderos, cuántos salones de belleza, cuántos colmados, cuántos talleres, cuántas fábricas. Entonces eso es información también que el ayuntamiento necesita para poder hacer política también de cara a la producción económica de su provincia. No, pero yo imagino que los ayuntamientos no lo saben, porque una de las quejas que tienen también los ayuntamientos es que ellos no tienen información para los cobros de sus arbitrios y que por eso a veces dependen tanto de las transferencias gubernamentales porque no tienen o la capacidad para cobrar impuestos municipales, pero con esta información que es vital, que por fin contamos con un registro de establecimientos y empresas. Es así. En los municipios. Exactamente. O sea que ahí también está eso en la página. Sí, mira, ya los datos, digamos, finales todavía no se han publicado, se publicarán ahora entre junio y julio, pero ya tenemos 20 provincias ya publicadas con registros, con datos preliminares. Entre ellos está la provincia de Espaillat, donde está el municipio de Moca. Entonces, todos los alcaldes y autoridades de los municipios pertenecientes a la provincia de Moca pueden entrar a la página de la oficina, buscar el reporte de su provincia y encontrar informaciones como, por ejemplo, que entre 2014 y 2015 se encontraron en toda la provincia de Espaillat, se encontraron 7.992 establecimientos económicos. Y repito, establecimientos económicos desde una mesa de vender pollo. Ah, no, claro. Hasta una gran productora de huevos como las que hay en Espaillat. De manera que eso lo pueden encontrar y por actividad económica. Y no todos los municipios son igual a nivel de actividad económica. Por ejemplo, estuvo en esto hace varios meses el alcalde de Tamboril y a mí me sorprendía la cantidad de empresas relacionadas al tabaco. Incluso decía que ni siquiera tienen desempleo. Quizás en Moca es diferente. Exactamente. Por ejemplo, fíjate, en Moca está el 90 y pico % de los establecimientos económicos que hay en el municipio, en la provincia de Espaillat. De hecho, tenemos 6.744 establecimientos en Moca, le sigue Gaspar Hernández con 6.686, luego Cayetano Remosén y Jamao al Norte, entre los dos no llegan a 400 establecimientos económicos. Pero también se tiene por actividad económica. De esos 7.992 establecimientos, ¿cómo se dividen por actividad económica? Lo tenemos a un nivel de desagregación al más mínimo. Pero agrupándolo un poco, te puedo comentar que, por ejemplo, el 35% de esos 7.900 establecimientos se dedican a la actividad económica del comercio al por menor. Comercio de comida, de bebida, de tabaco, de ropa, de vehículos, todo lo que es comercio al por menor. 1 de cada 3 establecimientos de Moca se dedica a esa actividad. Yo espero que ustedes hayan censado las galletas mocanas, que son riquísimas. Todo lo que se realizó, toda la actividad económica que se realizaba en una única localidad, es decir, que no era móvil, que no era una persona que andaba vendiendo en la calle en una camioneta o en una bicicleta, eso no se levantó porque era móvil, pero todo lo que no era móvil y que era fijo se entrevistó. También decir, algo que quizás no es tan bueno, pero bueno, el 11% de los establecimientos de la provincia eran juegos de azar.
bancas de apuestas, bancas deportivas, de lotería y demás. El 11%, es decir, más de 1 de cada 10 negocios que se encontraron se dedican a esa actividad. Y si se dedican a esa actividad, eso quiere decir que hay unos chelitos por la gente jugando, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y el 9.2% se dedicaba a servicios de comida y bebida. Ahí teníamos desde los puestos de vender empanadas hasta los restaurantes bien ubicados y bien categorizados. De manera que Bueno, que entren a la esa página, Luis, información que se ahí hay contiene. información de los municipios. En estos minutos que nos quedan, Luis, en estos días oí que tú hablabas, estabas exponiendo en la Liga Municipal Dominicana, y de verdad me llamó la atención algo que hablabas, el bono demográfico. ¿Qué es eso? Fíjate, en la demografía hay etapas que no se repiten. La población en general, mientras se va desarrollando, se va convirtiendo desde muy joven hasta una población adulta. Los países más desarrollados, por ejemplo, ya pasaron lo que era el bono demográfico y hoy tienen una población muy adulta. El bono demográfico es el momento en el que la población es mayormente joven, es una población mayormente con capacidad de producción. Entonces, el bono demográfico es cuando la población de una localidad es mayoritariamente población en edad de trabajar, población productiva. Y se le llama un bono porque si esas personas tienen empleos, producen riquezas que para el futuro les va a servir a la población para cuando esa población sea envejeciente. Eso ocurre una sola vez en la historia, luego esa población envejece y normalmente no se repite ese tema del bono demográfico. Entonces es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, porque si no se aprovecha el bono, y ese bono solo se aprovecha, por ejemplo, si hay empleos para las personas, si hay oportunidades de trabajo y de negocios para esas personas. Esa gente hoy, si consigue empleo, entonces produce riquezas que se utilizan para la seguridad social de los envejecientes, de los que no pueden trabajar, y también son los ahorros para el futuro de esa misma población. Entonces, el Estado y las autoridades municipales tienen que aprovechar que hoy en día contamos con una población mayormente productiva, asegurarle empleo a esa gente para que esa gente genere riquezas para el futuro y para el mantenimiento de los envejecientes de hoy. Si eso no se aprovecha hoy, entonces ese bono demográfico se pierde y mañana tendríamos una población más envejeciente, más personas a las cuales mantener y menos personas para mantener a esos envejecientes. En esa conferencia que estuve felizmente escuchándote y de verdad aprendí mucho, ya en estos segundos que nos quedan, tú hiciste unas reflexiones finales que me tocaron por lógicamente mi sensibilidad municipal. Y me gustaría que las compartieras con el público de Ojalá. Sí, primeramente, como decíamos al inicio, definitivamente la realidad nacional no es la misma que la realidad de los municipios. No podemos conformarnos con información a nivel nacional para tomar decisiones a nivel municipal, porque vamos a terminar desperdiciando recursos que no tenemos. Eso es lo primero, ¿verdad? Los ayuntamientos se quejan de que no le dan muchos recursos, entonces por lo menos vamos a eficientizar el uso de ellos, contando con informaciones directas del municipio para tomar sus decisiones, de manera de que no se desperdicien los recursos. Es necesario promover a nivel de todos los usuarios y todos los productores de información esta necesidad. Las autoridades municipales tienen que entender que deben invertir en recursos para producir la información. Y cuando yo digo invertir recursos, es tal vez una computadora lo que le hace falta, o una persona, es decir, no estamos hablando de invertir millones en esto, es invertir mínimamente para que la información que se recoge, que se produce en el mismo ayuntamiento, se pueda utilizar para su toma de decisiones. A veces no entienden las autoridades, o dicen, mira, en vez de gastar 100,000 pesos en una maquinaria, yo esos 100,000 pesos los invierto en un programa de vacunación. Pero quizá no entienden que si hoy invierten los 100,000 pesos en esa maquinaria para producir información, mañana, pasado, dentro de 10 años, van a ser más eficientes en esos programas de vacunación. Es decir, invertir en estadística es eso mismo, es una inversión que genera beneficios, no es un gasto, y eso hay que entenderlo. Entonces, ante lo costoso que son los levantamientos de información de manera intencional, como los censos y las encuestas, es mejor y más sensato aprovechar los registros administrativos. Los registros administrativos son gratuitos. No hay que invertir, entonces no hay que quejarse de que los levantamientos de información son muy caros, sí podemos contar con registros administrativos que son mucho más baratos, prácticamente costo cero para los ayuntamientos y para todas las instituciones, y se pueden utilizar. Entonces yo creo que hay que hacer conciencia sobre la importancia de la información estadística, hay que ser eficiente en el uso de los recursos, y todo eso nos lleva, digamos, a desembocar a que hay que aprovechar los registros administrativos que se producen en los ayuntamientos y que hoy lamentablemente no se aprovechan de la mejor manera posible, pero que con un poquito de inversión se pueden aprovechar, y teniendo mejores registros administrativos tendrán más información e indudablemente tendrán pues mucho mejores decisiones a nivel municipal. Muchísimas gracias, Luis, por compartir estas informaciones que
en lo personal yo también he aprendido mucho, porque quizás uno desconoce el gran valor que tiene la Oficina Nacional de Estadística y el gran trabajo que en el ámbito municipal ustedes están haciendo. Invitar a nuestros amigos y amigas a que entren a la página de la ONE para que encuentren municipio en cifras, el listado de los establecimientos, pero sobre todo a las nuevas autoridades, a las que ganen, a las que salgan electas. Antes de hacer lo que dice la ley municipal, que es tener su plan de los 100 días o el plan de desarrollo, báselo no en suposiciones, ni en solamente propuestas de campaña electoral, sino básenlo en datos reales que la Oficina Nacional de Estadística tiene. A ustedes invitarles a continuar con la programación que tiene el Canal 4 RD, con otra entrevista importante que tenemos a seguidas, más la sección Ecomundo, agenda cultural y en fin, invitarlos sobre todo a que el próximo jueves nos acompañen en otra entrega de su sección Agenda Municipal.